finalmente no podemos legislar sobre trabajo decente si no se genera trabajo. Entonces vamos a tocar diferentes puntos. Voy a tocar algunos comentarios sobre qué es nuestra organización, la Orden, situación laboral en la industria a nivel nacional, internacional y efectuar 3 juegos de propuestas sobre la industria, sobre la competitividad y sobre el marco laboral. O van acompañando el tema de la cuestión laboral, estamos pasando de una situación de contratos colectivos de protección, un esquema de corrupción que imperó en México durante varias décadas, donde los trabajadores no tenían ningún derecho y había un cohecho entre autoridad y pseudo sindicatos. Específicamente en la zona de Campeche, y ese es un documento, tenemos, no lo podemos jamás olvidar, el problema de las banderas de conveniencia, que es un cáncer que ofrece condiciones especiales, no siempre tomando responsabilidad por las condiciones ni de seguridad. En la época de los 90 recuerdo que la misma autoridad hizo todo lo que pudo por destruir al abrimiento de sectores. O nos embarcamos o nos vamos a quedar en puerto viendo cómo las riquezas se siguen yendo en barcos extranjeros. Les da la más cordial bienvenida a este Parlamento abierto. Derechos laborales de la gente de mar, que preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, en este recinto que es el patio central de la antigua casona de Jicotencac, sede histórica del Senado de la República. Para el acto inaugural de este Parlamento abierto contamos con la presencia en el presidium del senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. Muy buenos días a todas y a todos los asistentes. Les doy la bienvenida a este Parlamento abierto de derechos laborales de la gente del mar. El tema que hoy nos convoca es sumamente relevante para el avance de los derechos laborales en el país. Nuestro objetivo en este Parlamento es el análisis, la discusión y realización de propuestas que permitan el ejercicio pleno de los derechos laborales de la gente del mar, reconociendo su importante labor en el comercio mundial, la dignidad y la reivindicación de su trabajo y servicio a nuestra nación. Sin duda, la importancia de este sector es notoria en varios frentes. Primeramente, el concepto de personas trabajadoras en buques comprende diversas actividades, desde los capitanes y oficiales de cubierta y máquinas, pasando por sobrecargos y contadores, radiotelegrafistas, contramaestres, dragadores, hasta marineros y personal de cámara, personal de cocina y toda persona que desempeña a bordo algún trabajo por cuenta del armador, naviero o fletador. El amplio espectro de esta figura nos muestra la urgencia de ampliar y garantizar el cumplimiento de derechos. Son muchos los empleos y profesiones derivados de este sector, por lo que una legislación apropiada impacta. En segundo término, las y los trabajadores del mar desempeñan un papel fundamental en la economía tanto nacional como internacional. En México, este sector es crucial para la industria pesquera, que proporciona alimentos esenciales, empleo y contribuye significativamente a la economía. Asimismo, tenemos una extensa costa en ambos océanos, el Atlántico y el Pacífico, por lo que somos una pieza importante en el comercio marítimo internacional. La gente del mar se involucra en el transporte de mercancías a través de nuestros puertos, contribuyendo económicamente por medio de las tarifas portuarias y del comercio exterior. En tercer término, el turismo costero y la industria de cruceros también son vitales para la economía mexicana. Aquí las y los trabajadores marítimos desempeñan a diario labores que ponen en alto el nombre de México. A nivel internacional, el comercio marítimo tiene una relevancia tal que a menudo se lo califica como el alma del comercio mundial.
pues es el modo predominantemente de transporte internacional y constituye una columna vertebral de las cadenas de suministro mundiales, al representar más del 80% del volumen del comercio mundial. También aquí resalto la contribución del turismo, de la pesca, la acuicultura, la industria energética offshore, que incluye la extracción de petróleo y gas en alta mar, y la energía eólica marina. Actividades que dependen de trabajadores especializados que realicen tareas de mantenimiento y operaciones en entornos marítimos. Algo de lo que pocas veces reflexionamos sobre lo que es este gran sector tan importante y trascendente para la economía del país. Las y los trabajadores del mar son esenciales para mantener el comercio internacional, la producción de alimentos y la generación de ingresos en México y en todo el mundo. Su trabajo contribuye significativamente a las economías locales y nacionales, lo que subraya la importancia de proteger sus derechos laborales y garantizar condiciones de trabajo justas y seguras en la industria marítima. Con anterioridad, México ha ratificado algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo relacionados con los derechos laborales de la gente del mar, como el Convenio 200 sobre el trabajo marítimo, que busca establecer estándares internacionales para las condiciones de trabajo y de vida de este sector. Aquí también se abordan aspectos como las condiciones de empleo, la seguridad social, la salud y la seguridad en el trabajo, el reclutamiento y colocación, entre otros. Sin embargo, a pesar de su ratificación en 2013, la implementación efectiva de sus disposiciones requiere ajustes en la legislación nacional y la creación de mecanismos de supervisión y cumplimiento. Por eso hoy es momento de priorizar las necesidades de este sector y actuar acorde con acciones concretas y estratégicas que mejoren su calidad de vida. En este marco, el sector marítimo tiene necesidades particulares que precisan una revisión integral. Pensamos, por ejemplo, que el buque a bordo del cual viven las y los trabajadores constituye su hogar durante largos periodos, a la vez que su lugar de trabajo. Por lo tanto, las condiciones de trabajo y de vida de las y los trabajadores de mar enfrentan riesgos específicos y necesitan leyes y regulaciones que garanticen condiciones de trabajo seguras y que protejan su salud y su integridad. Por ese lado, es importante prestar atención a la duración de la jornada laboral y garantizar los periodos de descanso adecuados. Debemos de trabajar en pro de una remuneración más justa y competitiva, con seguridad del pago oportuno y completo por el trabajo realizado. Asimismo, debemos de promover el derecho sindical y la participación en la negociación colectiva de las y los trabajadores del mar, de tal suerte que puedan defender sus intereses y sus derechos de manera unida. En esa línea son pertinentes también las regulaciones de protección en contra del abuso y la explotación durante el proceso de reclutación, de reclutamiento y de colocación. Dada la naturaleza técnica de muchas ocupaciones marítimas, es necesario que las y los trabajadores accedan a programas de formación y desarrollo profesional para mantener y mejorar sus habilidades. También es esencial garantizarles atención médica especializada debido a los riesgos inherentes a su trabajo, tanto cuando están en el mar como cuando están en la tierra. Las leyes laborales efectivas deben ir acompañadas de mecanismos de cumplimiento y supervisión para asegurar de que se apliquen correctamente, se protejan y se respeten los derechos de las y los trabajadores. Es importante también destacar la necesidad de realizar reformas al capítulo 3 del título 6 de la Ley Federal del Trabajo, donde están las disposiciones que rigen a las y los trabajadores de la Marina Mercante.
para impactar positivamente y aumentar su bienestar, como el de sus familias. A la fecha no se han realizado reformas a fondo sobre este capítulo de la Ley Federal del Trabajo, ni se han armonizado con los instrumentos internacionales en la materia. Esto implica que lo contenido en dichos instrumentos no puede ser aplicado cabalmente en nuestro contexto, situación que precisa de una pronta resolución. No podemos ni debemos permitir que los derechos laborales de la gente del mar sigan siendo incumplidos y su labor les represente riesgos que afectan directamente a su integridad. Las y los trabajadores del mar contribuyen enormemente a la prosperidad nacional y a sostener el comercio internacional. Para proteger y garantizar que vivan en entornos de justicia y dignidad, es preciso identificar las áreas de oportunidad de la legislación nacional vigente y proponer modificaciones que permitan alcanzar el pleno respeto y reconocimiento de sus derechos. Frente a esa necesidad, este Parlamento se revela como una oportunidad única para profundizar la transformación del mundo del trabajo que está en marcha. La monumental labor de la gente del mar nos beneficia a todos. Su esfuerzo, dedicación y entrega a sus diversas labores se traduce en bienes que aprovechamos todos los días. Honremos a este sector con propuestas integrales y progresistas y modernas, que genuinamente representen a las personas trabajadoras, pues solo poniendo su experiencia al centro, haciéndoles partícipes de los procesos legislativos que les implican, es que podremos solucionar sus demandas y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Seguiremos caminando, y para concluir, hacia una política laboral más justa, digna, que vele por las y los trabajadores para ampliar sus derechos y aumentar la prosperidad compartida en todos los sectores y regiones laborales de México. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este espacio de trabajo que estoy seguro producirá propuestas aterrizadas y vanguardistas para proteger a la gente del mar. Mantengamos todos el compromiso firme con el bienestar de la clase trabajadora y de sus familias. Trabajemos juntos para enfrentar los retos que nos permitan transformar integralmente todo el mundo de trabajo. Les agradezco mucho su presencia y su atención. Muchas gracias y espero que de estas reuniones de Parlamento Abierto, de estas mesas de trabajo, surjan las mejores propuestas para incrementar el progreso de este sector y de todo México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Toca el turno al capitán Alfredo Antonio Rodríguez Fritz. El capitán es formado en la Escuela Naval, en la Escuela Náutica Mercante Fernando Siliceo y Torres en 1987 como piloto naval y como capitán en 1994. Ha asistido a diferentes cursos y seminarios en relaciones humanas y liderazgo, como por ejemplo incrementar el rendimiento laboral y trabajo de equipo, industria marítima segura y conservación del medio ambiente, transporte multimodal, una herramienta para el comercio exterior de México, el Seminario Internacional de Administración de Empresas Marítimas y Portuarias, el seguro marítimo. Además, ha sido docente en diferentes cursos sobre organización sindical, negociación colectiva, convenios internacionales de la OIT en el Centro de Formación de Turín y promoción para la ratificación del MLC en el Centro de Formación, igualmente en Turín, Italia. Tiene usted la palabra, capitán. Gracias. Muchísimas gracias. Pediría si pueden colocar la presentación, por favor. En lo que colocan la presentación, quisiera aprovechar también para agradecer al senador Napoleón Gómez Urrutia y a los demás senadores y senadoras de la 65ª legislatura que nos hicieron el favor de coordinar esta jornada tan importante. Yo me quiero enfocar no solamente en la cuestión laboral, porque creo que varios se han estado enfocando. Hay varios otros temas que también tienen que ver con el tema del trabajo. Finalmente, no podemos legislar sobre trabajo decente si no se genera trabajo. Entonces, vamos a tocar diferentes puntos. Voy a tocar algunos comentarios sobre qué es nuestra organización, la Orden.
situación laboral en la industria a nivel nacional, internacional y efectuar 3 juegos de propuestas sobre la industria, sobre la competitividad y sobre el marco laboral. Siguiente, por favor. Siguiente. Sobre el tema de la historia, bueno, nuestra organización nace originalmente de una serie de reuniones en 1905, que posteriormente da lugar a una sociedad de beneficencia y que en 1917 logramos interactuar con el general Cándido Aguilar, y es cuando se coloca el artículo 32 constitucional. En aquella época los capitanes y oficiales y los jefes de máquinas de los barcos de bandera mexicana eran españoles e italianos. El objetivo en 1917 fue justamente hacer que fueran mexicanos los que navegasen en buques mexicanos. Y puedo decir que es el artículo más interesante que he visto a nivel internacional, que protege empleo para los nacionales. Posteriormente, en 1931, nos registramos como sindicato. Internacionalmente estamos afiliados a la ITF y a la Organización Internacional Master Mates and Pilots de Estados Unidos. En el ámbito nacional luchamos por promover contratos colectivos de trabajo justo, luchar contra sindicatos de protección que aún con la reforma siguen existiendo, y tenemos un frente sindical democrático para luchar contra todo aquello que afecta los derechos laborales de los trabajadores. A nivel internacional, participamos en el panel sindical del TEMEC, así como el inspectorado de ITF, y recientemente pudimos estar presentes en la reunión del TEMEC en Cancún con las secretarias de Estado de Economía de los 3 países. Siguiente. Situación laboral de la industria. Bueno, primero, estamos pasando, para los que llevan o van acompañando el tema de la cuestión laboral, estamos pasando de una situación de contratos colectivos de protección, un esquema de corrupción que imperó en México durante varias décadas, donde los trabajadores no tenían ningún derecho y había un cohecho entre autoridad y pseudo sindicatos, a una situación de la casi ausencia de contratos colectivos. Es decir, a partir del 1 de mayo de este año, que entró en vigor las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo, la mayoría de estos contratos de protección dejaron de existir y nosotros estamos organizando para que vuelvan a haber contratos colectivos de trabajo, pero reales y justos. Es decir, estamos pasando de esquemas de corrupción históricos, no lo tengo que decir yo aquí, están los medios de comunicación con todo el historial, a una situación de indefensión, pero siguen existiendo, aunque la ley lo prohíbe, outsourcing, bajas salariales, falta de prestaciones y de antigüedad. Hace rato el maestro Aldo lo comentó con bastante profundidad, violación de la libertad sindical, esquemas de corrupción donde a pesar de que está prohibido el outsourcing, por ejemplo, en el caso de la empresa BCM, que es una empresa extranjera, y Mexto, que es una empresa extranjera, la primera capital alemán, chipriota, y la segunda de capital chileno, corren a los trabajadores cuando solicitan derechos laborales y el cumplimiento del contrato colectivo. Se mencionó hace un momento también el ingeniero el caso de Cemex, por ejemplo, también donde corrieron a los trabajadores. ¿Qué estamos haciendo dentro de las áreas de trabajo? Por ejemplo, la defensa del cabotaje, es decir, evitar la explotación de banderas extranjeras de lo que es el trabajo en aguas territoriales mexicanas. Específicamente en la zona de Campeche, y ese es un documento que preparamos a inicio del año 2000, sobre todas las violaciones y abusos que habían, encontramos indefensión laboral, los problemas ya encontrados de violación de derechos laborales. Un caso, hace rato fue muy interesante ver para mí el procedimiento que existe en la autoridad marítima, que sin embargo desgraciadamente no se observa, una plataforma que notificamos que no tenía combustible, que habría un accidente, la autoridad no hizo nada, tuvimos que bajar al capitán con una denuncia de secuestro, porque el capitán no lo dejaban bajar, tenía varios meses, tenía problemas de salud, etcétera. Lo logramos bajar gracias a la PGR y finalmente la embarcación lógicamente encalló como nosotros dijimos que iba a encallar, porque le pasa a cualquier embarcación que no tiene combustible, como notificamos en su momento. Afortunadamente no se perdieron vidas en la embarcación, pero a veces lo que está en los reglamentos no es realmente lo que se aplica.
En la parte internacional, y me disculpo por intentar avanzar rápido, pero intento cumplir con los tiempos. En la parte internacional, bueno, no es un secreto, con el fin de las reservas de carga de los años 80, el fin de las conferencias de carga, tuvimos un problema muy serio. El gobierno mexicano impuso el 2% del impuesto al activo fijo y al mismo tiempo derogó la Ley de Fomento y Desarrollo de la Marina Mercante. Eso hizo que el tonelaje mexicano, es decir, la cantidad efectiva de buques y de capacidad de bodega para transportar bienes, cayó en forma abrupta, más o menos de cerca de 1.9 millones a 3/4 de millón en un corto periodo de tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo vino un proceso internacional de consolidación de la industria, es decir, varias empresas fueron fusionándose para irse quedando con el nicho de mercado. Tenemos, no lo podemos jamás olvidar, el problema de las banderas de conveniencia, que es un cáncer que ofrece condiciones especiales, no siempre tomando responsabilidad por las condiciones ni de seguridad ni laborales. Por lo tanto, tenemos que, con esta competencia desleal, con el cambio de las leyes en México, tuvo una caída del tonelaje de registro bruto, y aquí una cosa que daría risa si no fuera tan trágica. México ha estado dentro de los 15 primeros lugares por nivel de su economía más o menos las últimas 3 décadas. Sin embargo, en materia de embarcaciones registradas en el país de tonelaje de registro bruto, no entramos ni siquiera en los 100. ¿Sí? Eso les da una idea de todo lo que México está desperdiciando de oportunidades de crecimiento en la industria marítima. Es una pequeña imagen, no voy a entrar por cuestiones de tiempo, pero esto es un ejemplo de las concentraciones a nivel mundial en los diferentes mercados, containeros, petroleros, etcétera. Una cuestión interesante, en los primeros 26 lugares a nivel mundial, el único país latinoamericano que aparece en materia de propiedad beneficiosa, es decir, de los dueños de las embarcaciones, es Brasil, es el único. Brasil ocupa, si no mal recuerdo, ahorita México está en la posición 14 o 15 de mercado y Brasil está en la 10 u 11, pero aparece aquí en el 26. Sin embargo, cuando hablamos de los países en los que se abanderan estas embarcaciones, el único que aparece es un país de bandera de conveniencia, que es Panamá, que aparece con el número 1. Nuevamente México no aparece ni siquiera en los primeros 35. Repito, economía número 15 dentro de las últimas 3 décadas. Voy a pasar ya, por cuestiones de tiempo, a las propuestas. Primero, en cuanto a 1000 perdones que no fue acompañando. ¿Una más? Y decía 1000 perdones que no fue acompañando la pantalla. Voy a entrar en las propuestas. Primero, nuestra primera propuesta es, y el Senado es una de las casas que tiene esa capacidad, que se promueva un plan de fomento y desarrollo de la Marina Mercante, que analice las necesidades y capacidades de México y que establezca un marco normativo que permita a la flota mexicana competir en igualdad de circunstancias. En la época de los 90, recuerdo que la misma autoridad hizo todo lo que pudo por destruir a la Marina Mercante y decía que tienen que pagar más impuestos, y cuando les decíamos es que se van a ir, no importa, van a venir los chinos, me lo llegó a decir un funcionario. ¿Sí? Nuestra visión es, para comenzar, ser respetuoso de lo mexicano y promover lo mexicano. Entonces, un plan de fomento y desarrollo a la Marina Mercante, la defensa del cabotaje, y aquí quiero diferenciar lo que es el cabotaje como tal, que es la navegación entre 2 puntos o puertos nacionales, y no lo que se le llama short sea shipping, que es un término que no debe de aplicar en México. Fue creado en Europa, cuando se creó poco antes de que se creara la Unión Europea, cuando era todavía una integración aduanera. Eso permitía que pudieran ir embarcaciones de un país a otro y le llamaron short sea shipping. No tiene nada que ver en México. Aquí tenemos que defender el cabotaje y evidentemente el artículo 32 constitucional, que nos afecta a Marina Mercante, a la aviación e incluso a la Armada de México. Siguiente, por favor.
Promover el tripartismo. En este momento no vemos en México ninguna intención de promoverlo. El tripartismo es, conforme a los principios de la OIT, la participación de los sindicatos de empleadores, que en México les llamamos cámaras, pero que son sindicatos y están protegidos por la OIT, de los sindicatos de trabajadores y de la autoridad. Si no tiene esas tres, no tiene capacidad de avanzar. De hecho, nosotros presentamos un amparo constitucional contra la desaparición del FIDENA, porque no creemos que eliminando el tripartismo sea la mejor forma de hacer las cosas públicas. Siguiente. Se ha tocado aquí la ratificación e implementación del MLC. No vamos a entrar mucho en ello porque fue bastante cubierto por los diferentes compañeros y compañeras que me precedieron. Siguiente. Y definitivamente el establecimiento de un cuerpo de inspectores. Sin ello es imposible que se respeten las leyes y las violaciones están al orden del día de la forma más vergonzosa que se pueden imaginar, incluso sin comida a bordo. Cuando les comenté de esta plataforma que se varó afuera de Tampico, pedimos una inspección de trabajo. Afortunadamente nos llegó una respuesta, solamente que fue 3 meses después. Si no hay inspectores y no se inspecciona, no hay cumplimiento de las leyes. Propuesta número 2. Para promover la competitividad no se puede hacer que las empresas inviertan si no tienen condiciones de mercado que les permitan jugar en las mismas, en el mismo campo, en el play field que otras empresas. Aquí lo que promovemos, tenemos en la región, por ejemplo, a Brasil, es un buen ejemplo, creó un registro especial brasileño. Para los del medio marítimo me van a entender, no es un registro internacional, es un registro especial, se cumple con todo lo que exige el registro nacional y al cumplirlo se coloca en un capítulo especial que le reduce los impuestos. Es decir, le permite competir en condiciones más o menos similares que las embarcaciones extranjeras que vendrían a quedarse con esta riqueza nacional. Entonces, tenemos una presentación más larga donde colocamos los diferentes enlaces como información el que la desee con mucho gusto. Básicamente se crea el Fondo de Marina Mercante, que es otra gran ventaja. El Fondo de Marina Mercante presta dinero para construir embarcaciones y para reformar puertos. Tiene una cartera más o menos de $2,000 millones. Eso es lo que está generando en préstamos. Se le cobra a los barcos extranjeros un adicional del frete. Es decir, vienes a quedarte con la riqueza del país, vas a pagar una pequeña tasa, esa tasa se va a ir a enriquecer el Fondo de la Marina Mercante. Y hay otros fondos, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo del Enseño Profesional Marítimo. Los trabajadores del mar no pagan los cursos, todos los cursos son pagados, ni las empresas, todos los cursos son pagados por ese Fondo de Desarrollo, que viene también del Fondo de la Marina Mercante, que es tripartita, y del adicional al flete. Y finalmente, recientemente salió el programa de estímulo al transporte por cabotaje en Brasil. Entonces, tenemos ejemplos de los cuales podemos aprender, es legislación latinoamericana, legislación latina que nos pudiera servir como ejemplo. Aquí en México tenemos, por ejemplo, Fondemar y Fondeport, que ya existen, que pudieran utilizarse como base al menos para comenzar esta propuesta. Y finalmente, en cuanto al marco laboral, tenemos, primero, promover el empleo internacional de marinos mercantes mexicanos. Hace rato comenté que hay muy pocas embarcaciones en registro nacional. Desgraciadamente, incluso, hay más embarcaciones extranjeras con bandera mexicana, es decir, de empresas extranjeras, que de mexicanos. Y los mexicanos están abanderando las embarcaciones en el extranjero. Entonces, hay empresas mexicanas que tienen buques abanderados en el extranjero que generan fuentes de empleos para extranjeros. Lo que queremos es que haya en México una política para promover el empleo de los marinos mercantes mexicanos. Siguiente. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ya se comentó un poco acerca de ellos. Hace poco el director del centro, el maestro Marrufo, dijo que ellos no tienen capacidad de multar. Y como no tienen capacidad de multar, no tienen capacidad de implementar sanciones
en contra de las empresas que violan la libertad sindical. Y aquí tenemos una situación insostenible. Esta es la ley, los derechos sindicales son derechos humanos y están reconocidos como tal, pero si los violas no te puedo sancionar. Entonces vivimos en un país completamente de cuento. La ley es maravillosa, los principios son internacionales, el cumplimiento nadie te lo va a obligar. Entonces tiene que haber un mecanismo que le permita a la autoridad imponer multas. Inversión en formación y capacitación, el inglés es absolutamente esencial en nuestra profesión. No hay capacidad de acceso a ninguna fuente de empleo afuera si no se tiene la capacidad de hablar buen inglés. Siguiente, por favor. Exención de impuestos. Tenemos muchos marinos mexicanos que navegan en el extranjero. Tenemos compañeros en Nigeria, en Abu Dhabi, en Qatar, en diferentes países, en Brasil. Tenemos entre centenas y probablemente algún par de miles. Sin embargo, no existen para México. Hay países, por ejemplo, Reino Unido, que anteriormente tenía centenas de miles de empleos, actualmente tiene pocos, pero se quedó con la parte económica, con los seguros, con el brokeraje, con una serie de servicios y además para promover que hayan más marinos mercantes, si pasas más de 180 días, 181 días al año fuera del país, tienes exención de impuestos. Y en México debería de haber algo similar. Si el marino mercante sale, trabaja afuera, genera riqueza afuera, como los migrantes que tenemos en los países del norte, y voltase al país, debería de tener una exención de impuestos, por ejemplo. Cambios en la ley del Seguro Social. Estos trabajadores que comenté no pueden declarar en el Seguro Social y no pueden proteger a las familias porque la legislación los ignora. No voy a mencionar el tema de vacaciones, lo comentó también el maestro Aldo bastante bien. Siguiente, por favor. Entender que la industria del transporte marítimo es una mezcla bastante grande de diferentes áreas de desarrollo. Tenemos desde la carga en cabotaje que es el nacional y transporte internacional, pero tenemos también cruceros. En Brasil, por ejemplo, cuando los barcos pasan más de 90 días, incluyendo los cruceros en territorio nacional, le obligan a contratar 2/3 partes de nacionales. Aquí no obligamos a nadie. Tenemos barcos operando en la sonda de Campeche durante 2-3 años, con 1 o 2 mexicanos con salarios raquíticos de hambre y no hay ningún problema, siguen operando con extranjeros. Está la industria de yates, del offshore, de la pesca, que como se comentó hay muchas violaciones de los derechos de los pescadores. Siguiente, por favor. Solamente uno de los ejemplos, y no quiero decir que seamos como Filipinas, pero para que tengan una idea, Filipinas reglamenta el trabajo de mano de obra cuando los trabajadores salen a laborar en otros lados. En el 2021, esta reglamentación de la mano de obra le generó el POEA, que es la Agencia de Empleo Filipina Internacional, le generó 31.417 millardos, o sea, 31.417 millones de dólares de ingresos al país. En México es un poco más, habrán visto que ha ido subiendo los valores, son 51.59 millardos, pero solamente de marinos mercantes en Filipinas fueron 6.5 mil millones de dólares. Si México tuviera una visión no solamente de generar a los trabajadores del mar, sino de generar fuentes de empleo en el extranjero, cuánto dinero pudiera entrar al país. Y estamos hablando de salarios que van hasta 11 y 13 mil dólares en el caso de los capitanes y 9 y 11 mil dólares en el caso de jefes de máquinas, o sea, de alto valor añadido. La siguiente y última, por favor. Entonces, 3 conclusiones. Primero, México no está aprovechando el famoso nearshoring que todo el tiempo nos están queriendo colocar. En realidad, lo estamos desperdiciando. Economía 15, composición que ni siquiera entramos entre los 100 primeros, estamos perdiendo una enormidad. Los grandes usuarios del mercado marítimo mexicano, Pemex, pudiera tener fácilmente entre 40 y 80 buques haciendo transporte internacional, porque todo el producto o lo produce o lo compra. Y todas las embarcaciones del 100% extranjeras. Pero tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos a los insumos de alimentos, tenemos una gran cantidad de entidades del gobierno, ya no solamente empresas privadas, de entidades del gobierno que no aprovechan esa situación
Siguiente, la industria marítima puede generar riqueza, pero el inversionista para el Estado puede generar riqueza para el inversionista, para el Estado, y estamos hablando aquí no solamente lo que ganase el Estado con Pemex o en embarcaciones propias, sino incluso en impuestos pagados por trabajadores marítimos, y podría generar fuentes de empleo de alto valor. Una más. Y un comentario final: el momento nacional e internacional es propicio, quedaremos fuera del mercado. Cada vez más viene lo que se llama la revolución 4.0, que está generando un desplazamiento de sectores. O nos embarcamos o nos vamos a quedar en puerto viendo cómo las riquezas se siguen yendo en barcos extranjeros. Muchas gracias.